9 de 10. Óiganlo bien, mis amores, porque no es opinión ni es rumor de comadre chismosa en la cola del súper. Es matemática pura. De 10 conciertos que Pepe Aguilar tenía agendados en Estados Unidos, 9 se cayeron como piñata sin dulce. Y el único que sobrevivió, el de Viena, Virginia, en el Teatro Wolf Trap, seguía con boletos disponibles horas antes de que se abrieran las puertas. Mientras tanto, a unos cuantos kilómetros de distancia y en fechas casi calcadas, Katsu colgaba el cartelito de Sold Out en su gira latinaje como quien cuelga medalla de oro. Así que agárrense la rebozo, comadres y compadres, porque hoy vamos a diseccionar, con nombre, apellido y fuente, cómo la dinastía que se creía dueña del mercado gringo terminó regalando boletos, mientras la que solo era la ex agota entradas sin necesitar apellido prestado. ¿Qué fue lo que pasó?, se preguntarán las que apenas se conectan. Pues resulta que Pepe Aguilar, el patriarca, el que durante años presumió llenar Auditorio Nacional como quien llena vaso de agua, se aventó una gira por Estados Unidos que terminó pareciendo más un ensayo de cancelaciones que una gira profesional. ¿Por qué importa esto?, se preguntarán las más nuevas en el chisme. Porque no hablamos de un artista cualquiera, hablamos del cabeza de una familia que durante años vendió la imagen de dinastía imbatible, de linaje musical que nunca falla. Y cuando el nombre que se supone es sinónimo de éxito empieza a fallar en cadena, ahí es donde el numerito dejó de ser casualidad y se convirtió en patrón. ¿Quién estuvo involucrado? Pues toda la manada Aguilar, mis amores. No fue solo Pepe, fue Ángela con su gira Libre Corazón, fue Leonardo con su intento de concierto en Albuquerque y fue, para efectos de contraste, Katsu, la que se supone iba a quedar opacada tras la ruptura con Cristian Nodal. ¿Cómo se dieron cuenta los medios? Pues por lo más simple del mundo, viendo las plataformas de venta de boletos, Ticketmaster entre ellas, donde los asientos vacíos no mienten aunque el comunicado de prensa sí lo intente. ¿Cuándo pasó todo esto? Pues en el mismo arco de fechas, prácticamente en paralelo, lo cual hace todavía más difícil argumentar que fue mala suerte o casualidad de calendario. ¿Y dónde? Pues en el corazón mismo del mercado que la dinastía Aguilar decía tener asegurado, Estados Unidos, donde vive buena parte de su público histórico. Empecemos por Pepe, porque el patriarca se llevó el golpe más documentado. Según reportes de medios como Infobae y el diario NY, de los 10 conciertos que tenía programados en suelo estadounidense, 9 terminaron cancelados. 9, comadres, no 2, no 3, 9 de 10. Eso no es una gira con tropiezos. Eso es una gira que se cayó a pedazos como quesadilla mal doblada. Y el único concierto que logró sostenerse en pie fue el de Viena, Virginia, en el Teatro Wolf Trap, programado para el 12 de julio. Pero aquí viene la parte que ya no se puede maquillar ni con Photoshop de contador de boletos. Pese a los reportes de reventa y de bloqueos de asientos que buscaban inflar la apariencia de ocupación, el recinto seguía mostrando boletos disponibles. O sea, hasta con trucos de reventa, ni así se llenó. Y aquí es donde muchos, comadres, se preguntan, ¿reventa y bloqueos para inflar ocupación? Sí, tal como se lee. Es una práctica que se ha documentado en la industria del entretenimiento. Se compran o se bloquean asientos para que la plataforma muestre pocos boletos disponibles y así generar sensación de urgencia en el público. El problema es que, aún con ese empujoncito artificial, el teatro seguía mostrando espacio libre. Imagínense el nivel. Ni haciendo trampa se pudo disimular el bajón. Es como maquillar una fruta podrida. Por fuera puede que brille, pero en cuanto alguien le da una mordida, se nota que ya no sirve. Ahora, aquí viene el primer respiro. Porque no todo en este chisme es número frío. Lo confirmado, lo que nadie discute, es que el concierto de Viena sí se sostuvo, a diferencia de los otros 9 que ni a eso llegaron. Ese es el dato duro entre tanta especulación. Hubo un superviviente, aunque fuera con las gradas a medio llenar. Y ese pequeño microdato confirmado es justo lo que nos permite entender la magnitud real del fracaso. Si el exitoso de la gira apenas sostuvo boletos disponibles hasta último momento, imagínense cómo estaban los otros 9 que ni llegaron a subir el telón. Guárdense esto, comadres, porque más adelante, en este video, les vamos a mostrar el dato que de plano cierra el círculo. Mientras Pepe luchaba por no cancelar el 10º concierto, Katsu, en fechas casi paralelas, colgaba el letrero de Sold Out sin necesitar ni un bloqueo de asientos ni un empujoncito de reventa. Ese contraste, el más fuerte de todo el video,
Se los desarrollamos más adelante con lujo de detalle, porque primero hay que entender que Pepe no fue caso aislado, sino apenas el primer capítulo de una historia familiar completa. Pasemos a Ángela, la hija consentida del patriarca, la que se supone iba a heredar no solo el apellido, sino también el poder de convocatoria. Su gira Libre Corazón se anunció con la pompa de siempre, nombre bonito, promoción en redes, entrevistas donde se hablaba de conectar con el público desde el corazón. Pero el corazón, comadres, no llenó los asientos. Se reporta que la gira recurrió a la modalidad 4x1, es decir, promociones donde por el precio de un boleto se ofrecían hasta 4 entradas. Y aquí no hace falta ser experta en mercadotecnia para entender lo que significa. Cuando un artista tiene que regalar 3 boletos para vender uno, no está gestionando popularidad, está gestionando un problema de demanda que ya no puede esconder ni el filtro de Instagram más generoso. Muchos leyeron esto como la prueba de que el escándalo con Nodal y Katsu finalmente pasó factura en la taquilla, y no en la narrativa de redes sociales donde Ángela sigue teniendo comentarios organizados a su favor. Porque una cosa es controlar el relato en redes, mis amores, y otra muy distinta es controlar cuántas personas están dispuestas a pagar, de su bolsillo, por verte en vivo. Ahí no hay equipo de comunicación que alcance, ahí no hay narrativa que compre asiento. O como dirían las abuelas, en la taquilla no hay maquillaje que tape lo que el bolsillo del público ya decidió. Y aquí entra el segundo respiro de confirmación, porque tampoco queremos hilar puro rumor sin pausa. Lo que sí está confirmado, documentado por varios medios, es la existencia misma de la promoción 4x1 en la gira de Ángela. No es interpretación, no es lectura de comadre metiche. La promoción existió, se publicitó, y cualquiera que haya buscado boletos en esas fechas pudo verla con sus propios ojos. Ese es el ancla dura entre tanto análisis, y es la que nos permite pasar, sin miedo a exagerar, al tercer capítulo de esta saga familiar. Leonardo Aguilar, el más joven de la manada, el que muchos pensaban que iba a tener el beneficio de la duda por ser el nuevo, tampoco se salvó del tsunami. En su concierto programado en Albuquerque, Nuevo México, los reportes hablan de menos del 5% de boletos vendidos. Óiganlo tantito más despacio, comadres. Menos del 5%. Eso no es un recinto con espacio de sobra. Eso es prácticamente un ensayo privado con público de familiares y equipo técnico. Y si Pepe tuvo que recurrir a bloqueos de reventa para disimular, y Ángela tuvo que regalar 3 boletos por cada uno vendido, Leonardo ni siquiera llegó a necesitar esas estrategias, porque el numerito ya hablaba solo, tan solo y tan desnudo como piñata sin relleno. Aquí es donde el patrón deja de ser coincidencia y se convierte, para cualquiera con 2 dedos de frente, en tendencia familiar. 3 generaciones distintas, 3 estilos musicales distintos, 3 estrategias de promoción distintas, y sin embargo el mismo resultado: teatros que no logran llenarse en el mercado estadounidense. Se lee como una crisis de convocatoria que atraviesa a toda la dinastía, no como un tropiezo aislado de uno solo de sus integrantes. Y cuando el patrón se repite 3 veces con la misma familia, ya no se puede hablar de mala suerte. Se empieza a hablar de fatiga de marca, de un público que se cansó de comprar el mismo cuento con etiqueta distinta. Y aquí, comadres y compadres, es donde entra el platillo fuerte de esta noche, el contraste que ninguna asesora de imagen de la dinastía Aguilar puede maquillar ni con el mejor comunicado de prensa. Porque mientras Pepe rogaba porque no se cayera su 10º concierto, mientras Ángela regalaba boletos como quien reparte flyer en la calle, y mientras Leonardo cantaba prácticamente para el catering, Katsu, en el mismo periodo, en mercados comparables de Estados Unidos, agotaba entradas en su gira Latinaje. Sold out, mis amores. Sin necesidad de bloqueos de reventa, sin necesidad de promociones 4x1, sin necesidad de apellido de dinastía musical detrás, solo con público real pagando boleto real. Piénsenlo tantito. Se supone que Katsu era la que se quedó sola, la que perdió al galán, la que muchos en redes trataron de pintar como la parte débil del triángulo. Y resulta que, a la hora de la verdad, a la hora en que el público tiene que sacar la cartera y decidir en quién invertir su dinero, la balanza se inclinó exactamente al revés de lo que la narrativa de ciertos fans quería vender. El público no compró el relato de «Pobre Ángela, víctima de las críticas». El público compró boleto de Katsu.
Y aquí no estamos hablando de opiniones ni de simpatías, comadres. Estamos hablando de billete contante y sonante. Porque las redes se pueden inflar con bots, los comentarios se pueden organizar con fandom coordinado, pero un teatro sold out no se puede fingir con capturas de pantalla. O lo llenas o no lo llenas. Y Katsu lo llenó sin necesitar ni la mitad de los trucos que la dinastía Aguilar tuvo que usar para no quedar en vergüenza total. Muchos se preguntarán si esto tiene que ver directamente con el pleito legal y mediático que sigue rodeando a Katsu, Nodal y Ángela. Aquí es importante ser clarísimas, mis amores. Este video no viene a declarar ganadoras ni perdedoras en el tema legal, porque eso sigue en proceso y no nos corresponde adelantarnos a lo que todavía no está resuelto. Lo que sí podemos afirmar, con datos de taquilla en la mano, es que en el terreno comercial, en el terreno de ¿quién sigue moviendo público de verdad?, Katsu está ganando por goleada, mientras la dinastía que se supone debía aplastarla en popularidad está, literalmente, regalando boletos para no jugar en teatro vacío. Es como en las fiestas de rancho, comadres. Puedes tener el mejor mariachi contratado, la banda más cara, el salón más grande rentado, pero si la gente no llega, ahí se nota quién tiene cariño real del pueblo y quién solo tiene apellido pesado en la invitación. Y en esta ronda, el cariño real del público se fue clarísimamente para el lado de Katsu. Ahora bien, no todo el chisme está resuelto todavía, y aquí es donde toca hilar con cuidado para no caer en exageración. Se rumora, aunque todavía sin confirmación oficial completa, que dentro del equipo de management de la dinastía Aguilar ya se están replanteando estrategias de promoción para próximas fechas en Estados Unidos, justamente por la baja convocatoria detectada en esta ronda. Presuntamente, algunos productores locales estarían reconsiderando contratos futuros con la familia, ante el riesgo de repetir pérdidas económicas por teatros semivacíos. Esto, insistimos, trascendió como comentario de industria, no como confirmación directa de ningún vocero oficial, así que lo tomamos con la pinza correspondiente, ni más caliente ni más fría de lo que en realidad está. Lo que sí es un hecho, sin necesidad de hedging ni de matices, es la cifra de 9 cancelaciones de 10 conciertos programados por Pepe Aguilar, la existencia documentada de la promoción 4x1 en la gira de Ángela, el porcentaje reportado de menos del 5% de boletos vendidos en el concierto de Leonardo en Albuquerque, y el sold out de Katsu en su gira Latinaje en fechas comparables. Esos 4 datos, comadres, son el esqueleto duro de esta historia. Todo lo demás que se comente alrededor, tómenlo como contexto, no como veredicto final. Y aquí quiero que se detengan tantito a pensar en el simbolismo de todo esto, porque no es cualquier cosa. Durante años, la narrativa pública alrededor de este triángulo fue que Katsu iba a quedar relegada, que el apellido Aguilar tenía tanto peso que aplastaría cualquier intento de la Argentina por sostenerse en el mercado latino de Estados Unidos. Y resulta que la realidad decidió reírse de ese guión. La que no tenía dinastía detrás, terminó vendiendo cada boleto disponible, mientras la dinastía completa, de generación en generación, tuvo que recurrir a trucos de reventa, promociones de regalo, y hasta así se quedó corta. Esto no es cuestión de talento, comadres, y quiero ser bien clara en este punto para no caer en juicios que no nos tocan hacer. No estamos diciendo que Pepe, Ángela o Leonardo canten mal ni que no tengan carrera. Estamos hablando estrictamente de convocatoria comercial en un momento específico, en un mercado específico, bajo un contexto mediático específico marcado por el escándalo familiar. Y en ese contexto puntual, el público decidió, con su cartera, a quién premiar y a quién no. Volvamos un momento a Pepe, porque hay un detalle que muchos pasaron de largo y que merece su propio párrafo. El hecho de que se reporten bloqueos de asientos para inflar la apariencia de ocupación no es un dato menor. Es casi una confesión indirecta de que dentro del propio equipo de producción ya sabían que la demanda real no alcanzaba. Nadie bloquea asientos cuando el show se vende solo. Se bloquean asientos cuando hay pánico de que la plataforma muestre, en números fríos y públicos, la magnitud real del fracaso. Es como cuando alguien acomoda las sillas vacías de una fiesta para que en las fotos no se note que casi nadie llegó. La intención puede ser noble, disimular la pena, pero el resultado final siempre se termina sabiendo, porque el chisme, como el agua, siempre encuentra la rendija por donde salir. Y hablando de rendijas, comadres, no piensen que esta información salió de la nada o de una cuenta random de redes sociales sin sustento.
Los datos que les estamos compartiendo en este video están respaldados por reportes de medios como Infobae, el diario NY, El Heraldo y El Imparcial, publicaciones que se dedican justamente a dar seguimiento serio a este tipo de movimientos en la industria del entretenimiento latino. No estamos inventando cifras ni exagerando porcentajes para hacer más jugoso el chisme. La realidad, en este caso, ya venía suficientemente jugosa por sí sola. Ahora, pasemos a un ángulo que pocas veces se discute cuando hablamos de giras fallidas: el costo económico real detrás de cada cancelación. Cada concierto cancelado no solo representa una vergüenza pública, representa también penalizaciones contractuales, costos de producción ya invertidos, personal contratado que hay que pagar igual y publicidad que ya se gastó sin retorno. Cuando hablamos de 9 cancelaciones de 10 fechas programadas, no hablamos solo de un golpe a la imagen. Hablamos de un boquete financiero considerable, del tamaño de esos baches que nadie tapa a tiempo en las carreteras de rancho y que terminan reventando la llanta del carro más nuevo. Y aquí es donde el contraste con Katsu vuelve a pegar todavía más fuerte, porque un sold out no solo representa un triunfo de imagen, representa ingresos reales, ganancias reales, un modelo de negocio que está funcionando sin necesidad de subsidiar boletos ni de recurrir a trucos de plataforma. Mientras un lado de esta historia está quemando dinero en penalizaciones y producción desperdiciada, el otro lado está generando ingresos limpios, sin maquillaje, sin bloqueo artificial, sin promoción de regalo. Se lee entre comentarios de seguidores y analistas de la industria musical latina, como el inicio de un cambio de correlación de fuerzas en el mercado. Durante años se asumió que pertenecer a la dinastía Aguilar era sinónimo automático de éxito comercial garantizado en Estados Unidos. Hoy, con estos números en la mesa, esa certeza ya no es tan sólida como antes. ¿Y quién está capitalizando ese cambio de percepción? Con hechos y no solo con narrativa de redes, es justamente Katsu. No podemos cerrar este segmento sin mencionar el papel de Cristian Nodal en todo este tablero, aunque sea de forma tangencial, porque al final de cuentas es el vértice que conecta a los tres. Se rumora que dentro de ciertos círculos de la industria ya se compara directamente el desempeño comercial de Katsu contra el de Ángela como una especie de termómetro no oficial de quién ganó la narrativa pública tras la ruptura y la posterior relación con Nodal. Insistimos, esto es lectura de industria, presuntamente comentada entre productores y promotores, no una declaración oficial de ninguna de las partes involucradas. Pero el simple hecho de que exista esa comparación constante en el ambiente ya nos dice bastante de hacia dónde se está inclinando la conversación pública. Y aquí, mis amores, les traemos otro micro payoff confirmado antes de seguir hilando el resto del análisis. La gira latinaje de Katsu no es un proyecto improvisado ni de última hora. Se ha ido consolidando fecha tras fecha con reportes constantes de alta demanda en distintos mercados de Estados Unidos, lo cual refuerza que el sold out del que hablamos hoy no fue un golpe de suerte aislado, sino la continuación de una tendencia que el artista ya venía sosteniendo. Eso también es dato firme, no interpretación de comadre optimista. Ahora, imaginemos por un momento la reunión familiar de los Aguilar después de conocer estos números, porque aunque nadie estuvo ahí con grabadora escondida, no hace falta ser adivina para imaginar el ambiente. ¿Ustedes se acuerdan de esas comidas familiares donde alguien menciona sin querer el tema incómodo y toda la mesa se queda en silencio incómodo, con la abuela carraspeando y cambiando de tema rapidísimo? Pues imagínense esa escena, pero con reportes de Ticketmaster en lugar de chisme de tía. Ese es, probablemente, el ambiente que se vivió puertas adentro cuando salieron estos números a la luz pública. Volviendo a los hechos duros, comadres, hay algo que merece resaltarse con toda claridad. El hecho de que el único concierto sobreviviente de Pepe, el de Viena en el Teatro Wolf Trap, todavía tuviera boletos disponibles pese a los reportes de reventa y bloqueo, nos dice que ni siquiera el ganador de esta ronda de giras salió realmente ganando. Fue, en el mejor de los casos, un empate técnico contra el fracaso total, y cuando tu mejor resultado apenas logra evitar la cancelación total, ahí ya no hay forma de vender la narrativa de todo va viento en popa sin que se note el hilo suelto. Es momento de hacer una pausa de contexto antes de cerrar con broche de oro este análisis, porque no queremos que se queden solo con el dato frío, sino con la dimensión completa de lo que representa. Durante décadas, el nombre Aguilar fue sinónimo, dentro del regional mexicano, de estabilidad, de tradición,
de garantía comercial. Ver hoy que 3 generaciones distintas de esa misma familia enfrentan, casi al mismo tiempo, problemas serios de convocatoria en Estados Unidos, no es un dato aislado que se pueda archivar como mala suerte de temporada. Es, guste o no, una señal de que algo estructural está cambiando en la relación entre esta dinastía y su público estadounidense. Y en el extremo opuesto de ese cambio estructural está Casu, capitalizando exactamente el momento en que la narrativa familiar Aguilar se tambalea. No decimos que sea causa y efecto directo, comadres, porque eso sería aventurarnos más de lo que los datos permiten. Pero sí podemos decir, con toda tranquilidad, que el contraste temporal entre ambos resultados comerciales es demasiado marcado como para ignorarlo, y demasiado documentado como para tratarlo de simple coincidencia de calendario. Cerremos entonces con la fotografía completa, la que reúne todos los ingredientes de este platillo picoso que armamos hoy. Un patriarca que salvó apenas 1 de 10 conciertos, y ese 1 a duras penas con boletos disponibles hasta el final. Una hija que tuvo que regalar 3 boletos por cada uno vendido para no jugar ante gradas vacías. Un hijo menor que apenas alcanzó el 5% de ocupación en su concierto. Y del otro lado del ring, sin apellido de dinastía, sin bloqueo de asientos, sin promoción de regalo, un artista que agotó entradas en el mismo periodo y en mercados comparables. El marcador, comadres y compadres, habla solo, y no necesita ni un segundo de narrativa adicional para entenderse. Team Katsu, en esta ronda específica del terreno comercial, sale confirmado como el lado que efectivamente está moviendo público real en Estados Unidos. No hablamos de sentencias legales, no hablamos de custodias, no hablamos de veredictos definitivos sobre el pleito familiar que sigue su curso en los tribunales correspondientes. Hablamos, estrictamente, de quién está llenando teatros y quién está regalando boletos para no quedar en ridículo. Y en ese terreno específico, tan medible como frío, la balanza se inclinó clarísimamente hacia el lado de la que muchos daban por perdedora al inicio de esta historia. Así que ya lo saben, mis amores, la próxima vez que alguien les quiera vender la idea de que apellido garantiza éxito, enséñenle este video, porque los números de taquilla, esos que no se pueden maquillar con comunicado de prensa ni con bloqueo de asientos, están contando una historia bien distinta a la que ciertos sectores de fandom insisten en repetir. Y ahora sí, para no dejarlas con las ganas, les dejamos por acá otro video relacionado con todo este universo de la dinastía Aguilar y el triángulo con Katsu y Nodal, para que sigan armando el rompecabezas completo de esta historia que todavía tiene mucha tela de dónde cortar. Y si quieren seguir enteradas de cada capítulo nuevo de este chisme, ya saben lo que toca. Suscríbanse, para que no se les escape ni un solo episodio de esta novela que, entre teatros vacíos y boletos agotados, todavía nos va a dar mucho de qué hablar.